Ruptura prematura de membranas para hoy. Hagamos esto. No. Grabar, ¿dónde está? Bien. Bien, la ruptura prematura de membranas se va a definir como aquella pérdida de la solución de continuidad de las membranas ovulares que se va a presentar una hora antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? Esto en una gestación a término, ¿no? Una hora antes del inicio del trabajo de parto. Entonces, esta definición también la podemos ver cuando la definamos como ruptura prematura precoz, oportuna y tardía, ¿no? O sea, la ruptura prematura en sí es cuando se presenta, como les decía, una hora antes del inicio del trabajo de parto. Pero puede ser precoz también cuando está presente en el trabajo de parto, pero en la fase latente. En la fase latente. Y la ruptura, bueno, ya no sería una ruptura prematura, sino una ruptura oportuna, ¿no? Ruptura oportuna cuando está en franco trabajo de parto, en la fase, ya casi en el expulsivo, ¿no? Cuando esté en el trabajo de parto fase activa. Y una ruptura tardía, la diremos pues cuando ya está en el expulsivo, ¿no? En el expulsivo, casi expulsivo. Entonces, ahí tenemos que diferenciar. Ruptura prematura de membranas cuando se presenta una hora antes del inicio del trabajo de parto. Ruptura precoz cuando se presenta en el trabajo de parto, pero en la fase latente. Ruptura oportuna cuando se presenta en el trabajo de parto, pero en la fase activa. Y tardía, pues cuando ya está por salir en la fase del expulsivo, ¿no? Y entonces, esto es cuando se habla de ruptura prematura de membranas en un embarazo a término. Pero podemos tener, pues, cuando tenemos cuando se va a presentar antes de las 37 semanas. Entonces se denominará ruptura prematura de membranas en el pretérmino. Y si es antes de las 24 semanas, ruptura prematura de membranas antes de la viabilidad fetal. ¿Por qué? Porque aquí todavía ni siquiera se ha iniciado la maduración pulmonar, ¿no? Entonces, todo esto nos va a depender en qué momento se está presentando la ruptura y básicamente nos va a servir para el manejo de la ruptura, ¿no? Va a depender en qué momento de la gestación se está presentando esta ruptura. Es casi semejante a cómo se presenta cuando hemos visto amenaza de parto prematuro o parto prematuro, ¿no? Entonces, el manejo va a depender también en el momento en que se presente, en el momento de la edad gestacional. Bien, entonces, la función de las membranas ovulares es pues básicamente de proteger a la gestación, de aislar, ¿no?, al feto de los factores externos, tales como la población microbiana cérvico-vaginal. Entonces, esta membrana amniótica va a estar constituida por el amnios y el corion, que son las membranas que nos van a proteger del medio externo, ¿no?, de que se pueda producir alguna infección. Bien, entonces el corion, y bueno, esto ya lo hemos visto hoy, ya también se ha visto en embriología, ¿no? Es la unión del trofoblasto y el mesodermo extraembrionario. Es una capa epitelial constituida por tejido conjuntivo fibroso y está en contacto directo con el amnios.
Cambio el amnios va a proceder del ectodermo embrionario y va a estar en contacto directo con la cara fetal, ¿no? La cara fetal de la placenta y el cordón umbilical. Entonces, estas membranas ovulares son las que de esta manera nos van a proteger del medio externo al feto y por lo tanto de sufrir cualquier infección, ¿no? Cuando se produce esta ruptura prematura de membranas, pues nos va a llevar a una serie de complicaciones, sobre todo infecciosas, ¿no? Bueno, esta es la composición del tejido de las membranas fetales, ¿no? Eh, este, lo importante es reconocer en el amnios, por ejemplo, que la membrana basal va a estar formada por colágeno de tipo 3, 4 y 5 y la aminofibronectina. La capa compacta por el colágeno tipo 1, 3, 4 y fibronectina. Capa fibroelástica por el colágeno 3, 4, 5 y 1 y la aminofibronectina. Y la capa intermedia, que es la capa esponjosa, por colágeno tipo 1, 3 y 4, ¿no? Y proteoglicanos. Entonces, de esta manera, vean cómo se va a comportar todas estas membranas. Es una gruesa capa, ¿no? Que va a proteger, pues, al feto. En cambio, el corion, vamos a tener tres capas. La capa reticular, formada por el colágeno igual 1, 3, 4, 5 y 6, los proteoglicanos, la membrana basal, colágeno tipo 4, fibronectina y una lámina, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante reconocer y sobre todo diagnosticar la ruptura prematura de membranas? Porque vean que de acuerdo a la FLASOG, que es la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, ¿no? Ha visto que en América Latina el 11 a 15% de los nacimientos son pretérminos y de estos el 25 a 30% se deben pues a una ruptura prematura de membranas. Entonces es alta, ¿no? Y bueno, y como les mencionaba, el RPM cerca a término va a ser entre las 34 y 37 semanas, lejos de término entre las 24 y 34 semanas y la previable antes de las 24 semanas, ¿no? Y la etiología pues es multifactorial. Entonces es importante aquí reconocer, sobre todo por el manejo, ¿no? Y bueno, el RPM, pues la ruptura prematura de membrana previable, pues esto básicamente es de mal pronóstico, ¿no? Porque como se entenderá, pues no está desarrollado adecuadamente, no está madurado el pulmón y por lo tanto todo esto nos va a llevar pues a un feto que no va a poder sobrevivir en el medio externo, ¿no? Bueno, entonces vean que la mayoría de los RPM a término, en un 8%, el parto se va a desencadenar en las próximas 24 horas, en un 60-95%. Y de los pretérminos, que es el 2 a 4% de las gestaciones, se va a realizar el parto hasta en una semana más con un 30-40% de mortalidad. Entonces la mortalidad, vean, es bastante alta, ¿no? Bastante alta. ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo que nos van a llevar a la ruptura prematura de membranas? Vamos a tener pues, factores maternos, fetales y ovulares. De todo esto, la causa más frecuente de la ruptura prematura son las infecciones. Y vamos a tener básicamente tres tipos de infecciones, ¿no? La infección genital baja, ¿no? Como por ejemplo la más representante es la vaginosis bacteriana, ¿no? Bueno, eso ya lo van a hacer en ginecología el siguiente año. La vaginosis bacteriana se caracteriza por una infección vaginal bastante frecuente, no solamente en la gestante, ¿no? Sino en no gestantes, y pues mucho mayor en la gestación. Acuérdense que se disminuye la inmunidad y por lo tanto las infecciones son la primera manifestación que va a estar en la gestante. Y pues la mayoría no tienen síntomas y por lo tanto eh, es importante reconocer para evitar luego un RPM y la prematuridad, que es el principal
problema, la principal mortalidad en la gestación, ¿no? O perdón, en el neonato. Entonces, importante primero reconocer la infección genital baja, ¿no? Representada principalmente por la vaginosis bacteriana. Aquí vamos a tener a la Gardnerella, que se va a caracterizar por una secreción verdosa, con un olor a pescado, y es bastante molestosa porque la cantidad de secreción es abundante, ¿no? Y esto, pues, acuérdense también cuando hemos visto parto prematuro, nos va a producir una cervicitis, una inflamación que va a facilitar, pues, que el cervix se abra, ¿no? Y con esto, pues, va a facilitar la infección eh, del corion y nos puede llevar, pues, a una coriamnionitis. Entonces, la segunda causa importantísima, pues, va a ser la coriamnionitis y la infección de tracto urinario. Que, bueno, ya vamos a ver después, más adelante, la infección de tracto urinario, pues, también es bastante frecuente, sobre todo las bacteriurias asintomáticas, ¿no? Las gestantes no tienen síntomas, pero tienen infección urinaria. Entonces, ¿con esto qué significa? Que toda infección asintomática en la gestante se tiene que tratar. ¿Por qué? Por el riesgo de ruptura prematura de membranas y coriomionitis. Cuando hay coriomionitis, acuérdense, eso ya es una infección del corium, y aquí sí no nos va a importar, en el caso de la coriomionitis no va a interesar, como en el RPM y en la amenaza de parto prematuro, no va a interesar la edad gestacional, ¿no? Porque aquí va a ser lo más importante, pues la salud de la madre y salvar el útero. Entonces, la idea será inmediatamente terminar la gestación. ¿Cuál es la otra causa importante también de ruptura prematura de membranas? Cuando hay incompetencia del orificio cervical interno, ¿no? La incompetencia del orificio cervical interno es una de las causas también importantes, así como hemos visto en abortos, sobre todo en los abortos tardíos, ¿no? Esto estamos hablando por encima de las 16 semanas en caso de aborto. Y en ruptura prematura de membranas, pues también esta incompetencia del orificio cervical interno en forma temprana, ¿no? O sea, estamos hablando, se va a presentar generalmente en las rupturas prematura de membrana previables, ¿no? O sea, antes de las 24 semanas. Entonces, este va a ser un gran factor de riesgo, la incompetencia del orificio cervical interno, un gran factor de riesgo para RPM. Entre otras, vamos a tener a las hemorragias, hemos visto, ¿no? Toda la hemorragias de la primera o segunda mitad del embarazo. El antecedente de un RPM en una gestación anterior, traumatismos, hábitos nocivos, miomatosis uterina. ¿Por qué? Porque esto, pues, va a producir inflamación y posibilidad de que se pueda abrir el cervix, y con esto, pues, la ruptura de la membrana. A nivel fetal, pues, todo lo que nos va a producir sobredistensión uterina. Estamos hablando de la gestación múltiple, de distocias de presentación, ¿no? En el caso de ovulares, igual en la sobredistensión, el polidramnios, ¿no? El polidramnios también, por el aumento de la presión, pues va a facilitar la ruptura prematura de membranas, la placenta previa y la coriomionitis, ¿no? Entonces, todos estos son los factores de riesgo de una ruptura prematura de membrana. ¿Y cuál va a ser la etiología? Como les decía, pues la etiología básicamente se va a referir a la infección. Entonces vamos a tener tres tipos de infección. Uno es el coriomionitis, la infección urinaria, y la vaginosis bacteriana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una coriomionitis, está representada básicamente por Listeria monocitógenes. A nivel cérvico-vaginal, la vaginosis bacteriana es la más representativa, pero no por eso significa que no vamos a tener también otras infecciones, ¿no? Como bacteroides, tricomonas, streptococo, neisseria, estafilococo, ¿no? Y la vaginosis bacteriana.
La dilatación cervical va a permitir el aumento de la contractilidad uterina y la incompetencia del orificio cervical interno, ¿no? Y con esto la ruptura prematura de membranas. Los traumatismos que pueden ser en forma iatrogénica por los tactos vaginales repetidos, las relaciones sexuales, ¿no? Los monitoreos intrauterinos. Bueno, acá no, en Perú no hacemos monitoreo intrauterino, pero este monitoreo intrauterino, pues los tienes, se hacen por ejemplo, se hacen en España, pero nosotros no lo hacemos, porque no está aceptada por nuestra población. Imagínense, tampoco va a haber alguna gestante que quiera que se le diga que se le está poniendo un aparatito en la cabeza al bebé para poder hacer el monitoreo intrauterino, ¿no? Y bueno, también cuando se realiza procedimientos de diagnóstico prenatal, como por ejemplo la amniocentesis, ¿no? Entonces, esto también va a ser un factor de riesgo para, o la etiología que nos va a llevar a una ruptura prematura de membrana. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a tener pues es el aumento de la presión amniótica por la ley de Laplace. Vamos a ver que esta tensión de las membranas va a aumentar la presión intraamniótica, ¿no? Y esto va a facilitar, pues obviamente, la ruptura prematura de membranas, como en el caso pues, de todo lo que nos lleve, por ejemplo, sobre distensión uterina, como en los embarazos gemelares, en los embarazos múltiples, ¿no? O polidrámicos. Aparte de esto, también vamos a tener las contracciones uterinas de Braxton y Hicks, ¿no? Que aunado al aumento de la presión intraamniótica, pues va a favorecer la ruptura prematura de membranas. Aparte, las infecciones, como les decía, del microambiente, sobre todo la corioamionitis, que se van a llevar a 3 niveles, ¿no? La corioamionitis, la infección urinaria y la vaginosis bacteriana, nos van a inducir que hay una respuesta inflamatoria y con esto la degradación del corioamnios, ¿no? Y estimulando de esta manera la liberación de citoquinas inflamatorias, ¿no? Como las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral, que va a favorecer la producción de prostaglandinas, estimulando, pues, como cuando hemos visto parto, ¿no? Va a ser un estímulo para las contracciones uterinas, la formación de enzimas degradantes de la matriz, favoreciendo con todo esto la ruptura prematura de membranas. Y como se entenderá, pues la ruptura prematura de membranas pues va a tener una etiología polimicrobiana, ¿no? Polimicrobiana. Entonces, no solamente vamos a tener un solo germen, sino van a ser varios, ¿no? A la cabeza, el ureaplasma urealítico, ¿no? Un 68%. Entonces, vamos a tener una flora bastante mixta, ¿no? Que va a facilitar la ruptura prematura de membrana. Entonces, en la clínica, ¿qué va a ser? Bueno, la clínica va a ser pues la pérdida evidente de un líquido amniótico claro. Este líquido amniótico va a tener un clásico olor a lejía, el signo de Valsalva. Si le hacemos pujar a la gestante, le ponemos un espéculo y le decimos que puje, pues obviamente vamos a ver, como se ve en la figura acá, ¿no? En el fondo del saco vamos a tener, se va a poder evidenciar fácilmente el líquido amniótico, ¿no? Entonces, para esto es importante siempre poner un espéculo para que nosotros podamos guiarnos si realmente está habiendo nuestra ruptura prematura de membrana. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones de las que nos va a llevar esta ruptura prematura de membranas? ¿No? La más importante, una corioamnionitis, ¿no? 40%. Bueno, ya nos va a hablar su compañera cuando haga de corioamnionitis, ¿no? De los criterios de Gibbs, pero ya los vamos viendo. Vamos a tener una temperatura elevada de más de 38 grados centígrados, taquicardia materna, leucocitosis más de 15.000, taquicardia fetal, sensibilidad uterina, líquido amniótico purulento, mal olor. Entonces, ¿qué nos va a hacer? 2 o más de estos criterios de Gibbs nos van a dar el diagnóstico de corioamnionitis.
¿Qué otras complicaciones vamos a, esto en la gestante, ¿no? En el puerperio, infección puerperal, y esto se va a evidenciar porque dentro de los primeros 15 días del puerperio, la puérpera pues va a acudir a emergencia o a consultorio, ¿no? A, con manifestaciones clínicas, ¿no? De infección. Y de estas, obviamente, pues, corioamnionitis será en la gestante y en el puerperio será, pues, la endometritis, ¿no? La endometritis será la manifestación más frecuente producto de una ruptura prematura de membranas. ¿Qué más podemos tener? O hacer un DPP, ¿no? Un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que se va a presentar hasta en un 5% y se debe interrumpir en este caso de la forma más expedita por riesgo de muerte fetal y coagulopatía materna. DPP, acuérdense que el tratamiento pues va a ser quirúrgico, no va a ser una cesárea de emergencia, ¿no? Una cesárea de emergencia, porque esto pues nos va a llevar el DPP a un sufrimiento fetal y una muerte fetal, ¿no? Y dentro de las complicaciones fetales, obviamente todas las que las que nos va a llevar a, en caso de una prematuridad, pues va a ser, la morbilidad va a ser la más, la, la que se va a presentar de mayor intensidad, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de dificultad respiratoria, estos bebitos van a ser membrana hialina, ¿no? Asfixia perinatal, enterocolitis necrotizante, hemorragias intraventricular, compromiso neurológico, hipoplasia pulmonar. Bien, entonces, como les decía, pues acá lo que va a suceder es todo esto, estas infecciones nos van a llevar a una debilidad de las membranas, produciendo una infección ascendente en forma subclínica, ¿no? Por lo tanto, todas las fibras de colágeno que hemos visto, cómo está formado tanto el corion como el amnios, van a disminuir estas fibras, van a alterar su patrón y por lo tanto el depósito de material amorfo, ¿no? Entonces, en esta infección vamos a encontrar es una etiología multibacteriana, ¿no? De ellas la más frecuente el ureaplasma urealítico, Mycoplasma hominis, Streptococcus hemolítico, Fusobacterium garneriella vaginalis, ¿no? Es una infección polimicrobiana. Acá, como ven, entonces, este ha sido un estudio de pacientes con RPM prematuro. Vean cómo se ha visto que el principal microorganismo va a ser el ureaplasma ureolítico, pero no el único, ¿no? Entonces, por lo tanto, como verán, el tratamiento va a ser, va a depender también de la edad gestacional. Y de lo que encontremos, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿con qué vamos a hacer? El diagnóstico, básicamente, la idea va a ser, primero, clínico, en forma clínica, evidenciar si efectivamente se evidencia pérdida de líquido amniótico, colocando nada más un espéculo, ¿no? Y el 80-90% pues es evidenciable el líquido amniótico. Solamente vean que un 10-20% va a necesitar pruebas diagnósticas, ¿no? Porque pasa, ¿no? En la emergencia, sobre todo cuando viene la gestante y nos dicen que está perdiendo líquido, pero le ponemos el espectro y a veces no podemos, no se evidencia la pérdida de líquido. Entonces puede ser una ruptura alta, ¿no? Y por lo tanto no se ve líquido. Entonces, en estos casos vamos a necesitar de otros métodos de ayuda diagnóstica, como por ejemplo el test del papel de la nitracina. ¿En qué consiste? Es el test la idea es ver el pH. El pH que colocando este papel de nitracina y va a virar de un color amarillento a un color azul, ¿no? En el caso de la cristalografía o test de lecho, llamado también test de Fern, lo que se hace es igual, del fondo uterino se saca una muestra, ¿no? De secreción o de líquido, en caso que haya, y eso
se pone en una lámina, ¿no? En una lámina, y eso se envía al laboratorio y se va a evidenciar pues esta cristalografía, este test, la cristalografía del líquido se va a ver como un helecho, ¿no? Por eso se llama test de helecho o test de Fermi. Igual con la coloración azul de Nilo, azul de Evans, en este caso se puede producir, puede administrar por amniocentesis, ¿no? El líquido, pues eso no lo hacemos, pero antes se hacía. Y si sale de una coloración azul, pues significa que luego sale por vía vaginal, pues significa que efectivamente está habiendo un RPM, ¿no? El test de fosfatidilglicerol en este caso también, o el AmnioSure, como vamos a ver más adelante, que es una técnica también para evaluar el PAM1, que es una proteína placentaria, ¿no? Que está presente en el líquido amniótico. Y si sale positivo, pues significa que es una ruptura prematura en membranas. Y finalmente, pues la ecografía, donde evidentemente vamos a evidenciar el oligohidramnios, ¿no? Entonces, aquí es una imagen en el cual vamos a ver el test de nitracina en qué consiste. Miren, tiene una precisión de un 87 a 95%. Aquí la idea es ver el pH vaginal. El pH vaginal normalmente es ácido, ¿no? Es ácido. ¿Y por qué es esa acidez? Se debe a los bacilos de Döderlein que tenemos en la vagina, ¿no? Y estos bacilos de Döderlein lo que hacen es eh, degradar la glucosa, ¿no? En ácido láctico, ¿no? Y esto va a favorecer va a favorecer que haya acidosis en la vagina. Eso es normal, normal en toda vagina, ¿no? No solamente en la gestante. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Entonces, acuérdense que el líquido amniótico es alcalino. Entonces, cuando nosotros cogemos el papel de nitracina, ¿no? Estos papelitos de nitracina, estas cintas, mejor dicho, cintas de nitracina, se coloca a la secreción que, que se, que se saca de la vagina, ¿no? Y va a cambiar el líquido, ¿no? Del color azul al color amarillento. Entonces, azul es cuando está cuando es ácido, y luego va a virar cuando la membrana está rota, ¿no? A una coloración amarillenta. Entonces, vamos a tener, vamos a tener de esta manera el diagnóstico. Vamos a ver falsos positivos. ¿En qué caso? Cuando haya semen, cuando haya orina, sangre o la propia vaginosis bacteriana también, ¿no? Y falsos negativos cuando haya cándida. El test de Fermi, como les había dicho, entonces lo que se hace es coger una muestra de este líquido y se coloca en una lámina de vidrio, y eso se envía para ver por microscopio, ¿no? Y lo que vamos a ver pues es una arborización, una cristalografía, ¿no? De qué es la imagen que nos va a dar del líquido amniótico, ¿no? Y por eso se le llama, da la forma de un helecho, ¿no? Test de helecho o test de Fermi positivo. Y obviamente también cuando hagamos la ecografía, también tenemos que apoyarnos con la ecografía, no vamos a ver líquido amniótico disminuido, ¿no? Disminuido. Las pruebas bioquímicas, como les decía, el AmnioSure, que es el que más se usa. Bueno, acá no tenemos en Perú, en Cusco al menos no tenemos en ningún hospital, ¿no? Pero se puede hacer, porque esta prueba cuesta muy cara, ¿no? Entonces por eso no lo tenemos. Aquí la idea es de ver esta proteína placentaria, en el caso del AmnioSure, ¿no? El PAM1, que es una microglobulina alfa 1 de la placenta, que se sintetiza en la decidua, ¿no? Entonces, si se evidencia, igual nos estaría diagnosticando el RPM. En el caso del PROMTES o AmnioQuick, igual, acá se tiene que ver la insulina, ¿no? El factor de desarrollo de crecimiento semejante a la insulina, también, que es una proteína sintetizada en el hígado fetal, ¿no? Y en la decidua.
Y miren, tienen una sensibilidad hasta un 74, 100% y una especificidad de 77 a 98.2%. El problema acá, pues, es lo caro que cuestan estas pruebas bioquímicas, ¿no? En cambio, el test de Ferns es simplemente una lámina de vidrio que se tiene en cualquier hospital, ¿no? Entonces, en esto consiste, ¿no? Miren, se toma una prueba así con un hisopo, ¿no? Y se coloca en el, este, en el tubo que contiene el AmnioShure. Si sale positivo, ¿no? Si sale positivo, entonces va a virar igual el dipstick, ¿no? Y por lo tanto, nos va a salir o nos va a diagnosticar el RPM, ¿no? Como les decía eso, estas dos pruebas, el AmnioShure y el AmnioQuick, no lo tenemos acá en Cusco. Las otras es el test de fluoresceína, como les decía, como en una amniocentesis se inyecta, ¿no? La fluoresceína y luego si sale por el cervix, entonces ya estamos diciendo que es positivo, ¿no? La ruptura prematura de membranas. Entonces, el diagnóstico es clínico, ¿no? Porque se debe evidenciar con el espéculo, la ecografía, la prueba del test de nitracina, la arborización, cristalografía del test de lecho de Fern y la amniocentesis con índigo de carmín o también incluso con azul de metileno se puede colocar, no se puede administrar. ¿Cuál va a ser los diagnósticos diferenciales? Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial principalmente con la leucorrea, que es la más frecuente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las gestantes no se dan cuenta, tienen, sobre todo cuando tienen, cuando es cándida, ¿no? O la vaginosis también y se diluye. Entonces ellas sienten, realmente se siente que como si fuera agua que estuviera cayendo, ¿no? Pero la diferencia es pues que va a manchar la truza, ¿no? Y va a dar una coloración amarillenta, o verde. Entonces, o es muy blanco. En cambio, el líquido, pues no, ¿no? Es agua, ¿no? No va a dar ninguna coloración en especial. Entonces, diferenciar bien y de todos modos siempre hacer cuando haya esto, porque puede que haya también una ruptura prematura de membrana, siempre enviar por lo menos a hacer el test de lecho, ¿no? O test de Fer, que eso se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? En cualquier posta. O sea, no necesitamos ahí no se necesita mucha tecnología, ¿no? Cuando hay incontinencia urinaria, ¿no? Que es muy frecuente también en la gestante, sobre todo a partir de la segunda mitad del embarazo y más en multíparas, porque acuérdense que en las multíparas pues todo está más dilatado y se les escapa, ¿no? La orina en incontinencia urinaria. Entonces, creen que es líquido, pero no es orina. O al revés, también hay gestantes que dicen, no, me he orinado, pero sobre todo las multíparas, ¿no? Creen que se ha orinado y no es así, es líquido amniótico, ¿no? Entonces también es muy frecuente que haya pacientes con incontinencia urinaria o que estén eliminando el tapón mucoso. En muchas, el tapón mucoso también cae en forma abundante y algunas confunden, ¿no? Como si fuera líquido, pero no es el tapón mucoso, se le hace el tacto vaginal y se encuentra pues tapón mucoso. Y ellas creen que junto con el tapón mucoso también puede haber líquido, ¿no? Puede suceder, pero por eso hay que saber diagnosticar, ¿no? Em, la rotura de un quiste vaginal puede suceder también, o quistes en el cervix. ¿Cuántas veces no ha sucedido? Eh, Quistes, sobre todo el quiste bartolino, por ejemplo, ¿no? Se puede presentar y se revientan, ¿no? Por presión y sin necesidad de ser un absceso, ¿no? Solo el quiste. Entonces, eh, hay que saber también diagnosticar y ver. Para eso, lo importante es colocar un espéculo, ¿no? Colocar un espéculo para poder evidenciar si realmente el líquido está saliendo del cervix o no, ¿no? Hidrorrea decidual es poco frecuente. También es un
líquido claro, pero la diferencia aquí es con un tinte amarillento. Y es de la parte de afuera, ¿no? De la deciduo. Y puede salir y también confunde, ¿no? Puede confundir. Pero la diferencia, pues, que en este caso el color es amarillento, en cambio el otro es líquido, ¿no? Y es un tanto espeso en el caso de una hidrorrea residual. Entonces, para eso nos va a ayudar bastante el diagnóstico, ¿no? Hasta la ecografía, ¿no? Porque obviamente vamos a ver menos cantidad de líquido. Bueno, entonces, ¿para qué es importante hacer el diagnóstico del RPM? Sobre todo cuando es por la edad gestacional, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todo RPM, toda ruptura prematura de membrana se tiene que hospitalizar. Todos. No podemos hacer un tratamiento ambulatorio y mandar a la casa, no. Todo RPM se hospitaliza. ¿Por qué? Porque corre alto riesgo de hacer una coriomionitis después, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el manejo? De la edad gestacional. Si tenemos una gestante que es más de 34 semanas, ya el pulmón está maduro. Entonces, simplemente inducir el trabajo de parto, ¿no? E interrumpir la gestación, ¿no? Salvo que haya por vía vaginal, ¿no? Por vía vaginal. Cesárea en caso de que haya alguna condición obstétrica, ¿no? Que nos diga que no puede salir por abajo, ¿no? Pero por encima de las 34 semanas ya se debe de interrumpir el embarazo, sea por vía alta o por vía vaginal. Y siempre hospitalizar, ¿no? Antes de las 34 semanas, aquí se tiene que tener una conducta expectante, igual como cuando hemos visto en parto prematuro, porque aquí la idea es evaluar la condición fetal, ¿no? La maduración pulmonar y, madurar con corticoides, ¿no? Y mientras tanto, hasta que se madure, ¿no? Tocólisis y hacer una buena tocólisis y el corticoide, ¿no? Y hemos visto que el corticoide, bueno, se pueden usar los dos, ¿no? Betametasona o dexametasona, pero la betametasona pues ha sido la que tal vez mejores resultados nos ha dado. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar si hay o no coriomionitis, ¿no? Entonces, si la coriomionitis es clínica, tenemos que, ya se evidencia, se tiene que interrumpir el antibiótico, ¿no? Si es dudoso, todavía no hay viendo, ¿no? Entonces, podemos hacer todavía cultivos, ¿no? Y evaluar la maduración pulmonar. Y en caso de que no haya coriomionitis, manejo expectante. Entonces, toda coriomionitis se interrumpe el embarazo. Ahí ya no interesa la edad gestacional. Si es más de 34 semanas, hospitalización, reposo, e interrumpir en un plazo no mayor de 3 días. ¿Por qué? Porque después podemos provocar una mayor infección, ¿no? Hasta que nos pueda llevar a una coriomionitis. Control de funciones vitales es importante, monitorizar al feto, la placenta y solicitar exámenes. Sobre todo, ¿qué vamos a solicitar? Ver si es que no hay signos de infección, entre ellos que hemograma, PCR, ¿no? O el dosaje de procalcitonina. Entonces, tenemos que solicitar estos exámenes para descartar que no está habiendo una infección. Entonces, y dar inmediatamente profilaxis intraparto para sepsis neonatal por estreptococo del grupo B. ¿Con qué? Ampicilina. Cuando es un embarazo a término, entonces igual la conducta es expectante y finalizar la gestación en las próximas 24 horas, ¿no? Pero lo bueno es que en un 60-90% de RPMs, términos, el parto se da en forma espontánea en las siguientes 24 horas. En caso de que no se haya iniciado, entonces evaluar cuáles son las condiciones cervicales, si ese cervix está maduro o no, y si es que es posible hacer maduración cervical, ¿no? Con misoprostol en este caso, ¿no? Para adelgazar el cervix y o con oxitocina, ¿no? Eh, para terminar el embarazo, o sea, hacer una inducción o una maduración cervical y conducción de trabajo de parto.
Ahora, en un embarazo a término, como dice acá, no hay un consenso que nos diga que se tenga que usar antibióticos. Porque se supone, bueno, porque en un embarazo a término, pues ya se tiene que terminar ya el embarazo, ¿no? Sea por vía alta, si no hay condiciones obstétricas, o por vía baja, ¿no? Por vía vaginal. Y lo más pronto posible, ¿no? Entonces, que pueda haber un riesgo de infección, siempre está el riesgo, ¿no? Pero es mucho menos que si fuera un embarazo pretérmino, porque recuerden que en el pretérmino tenemos que tratar de prolongar lo más que se pueda la gestación, eh, ¿no? Hasta que estemos seguros de que se ha madurado el pulmón o no del feto. Bien, ¿qué antibióticos estamos o se indican? Básicamente ampicilina, ampicilina, no, porque el germen que va a cubrir va a ser estreptococo del grupo B, enterococo, Gardnerella, gentamicina, E. coli y otras enterobacterias, cefoxitina, E. coli también y otras enterobacterias anaerobias, clindamicina, anaerobios y micoplasma, pero lo malo de la clinda es que no cubre ureoplasma urealítico, ¿no? Entonces, para eso que usamos eritromicina o si no cualquier otro macrólido como acitromicina o claritromicina, que sí cubren ureoplasma, ¿no? Ureoplasma urealítico. Pero lo malo es que un 20-25% es resistente a estreptococo del grupo B. Entonces, qué es lo que más utilizamos en forma combinada? Utilizamos ampicilina más eritromicina, que es el tratamiento más frecuente que utilizamos en gestantes pretérminos, ¿no? Ampi y eritro. Bien, entonces, acá va a depender también de la cantidad de horas de ruptura prematura de membranas. Si es antes de las 12 horas, entonces inmediatamente se tiene que pedir al ingreso pruebas complementarias, eh, este, ¿no? Generales, y a las 12 horas, pasadas las 12 horas, recién pedimos también hemograma, PCR, ¿no? Y cultivo, porque no vamos a encontrar pues, las primeras 12 antes, ¿no? El antibiótico, como les decía, el que más utilizamos es ampicilina, ¿no? Ceftriaxona y claritromicina, ¿no? O eritromicina, claritromicina o eritromicina. Y empezar de una vez con la maduración en caso de que sea un embarazo pretérmino, ¿no? Hasta que se pueda finalizar la gestación en las próximas 24 horas, ¿no? 48 horas. Recuerden que se ponen dos dosis, ¿no? En 2 días. En el caso de la betametasona o con la dexametasona 4 dosis, ¿no? Entonces aquí lo importante que va a ser para, hacer profilaxis con antibiótico, ¿no? Y hacer un seguimiento de los síntomas, ¿no? Fiebre, sobre todo si las membranas están rotas por más de 16 a 18 horas. En aquellas mujeres que han tenido antecedentes de recién nacidos infectados por estreptococo del grupo B, bacteriuria por estreptococo del grupo B o las que tienen cultivo positivo también, ¿no? El tratamiento, bueno, más que la penicilina, está indicado la ampicilina porque cubre bastante bien a estos gérmenes. Si el RPM tiene más de 12 horas, entonces pedimos pruebas complementarias, ¿no? Hemograma, PCR, antibióticos, ya podemos empezar, ¿no? Al ingreso con amoxiclavulánico, bueno, esto es según la Clínica Barcelona, 1 gramo cada 6 horas, pero nosotros no tenemos acá en ampollas endovenosa. Entonces, así que lo que utilizamos es ampicilina, ¿no? Y maduración cervical o inducción del trabajo de parto, ¿no? Eh, y nos tenemos que apoyar, pues, obviamente también con eritromicina, ¿no? Por el ureoplasma urealítico. En RPM, en embarazos pretérminos, antes de las 24 semanas, igual, toda paciente se hospitaliza, reposo, control de funciones vitales y monitorizar, ¿no? Hacer un control obstétrico y monitorizar eh, al feto, a la placenta y signos, si es que hay signos de infección. Entonces, ¿con qué está relacionada la interrupción del embarazo
en prematuros, pues con muerte fetal, ¿no? Coriomionitis, maduración. Acá tenemos que ver que la maduración pulmonar se haya dado, ¿no? Evaluar si el grado de oligohidramnios, ¿no? Y el deterioro uterofeto-placentario, ¿no? Pueden haber malformaciones fetales, ¿no? Que no son compatibles con la vida, ¿no? Y el RPM nos puede llevar también a un DPP, a un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Por la presión. Entonces, hay que estar también monitorizando el DPP. Entonces, cultivos, administración de antibióticos, profilaxis con corticoides, ¿no? Para la maduración pulmonar, evitar tocolíticos o utilizarlos solamente hasta que completemos la maduración. Y una vez que se completa la maduración, evitamos ya nos indica los tocolíticos y bueno, que pueda empezar el trabajo de parto, ¿no? Entonces, los antibióticos, AMPI, Genta, acitromicina. Los corticoides, como hemos dicho, hasta las 34 semanas con 6 días. Tocólisis solamente hasta que completemos la maduración pulmonar, después ya no. Madurar el cervix o inducir, ¿no? O si es por vía vaginal, si tiene condiciones por vía vaginal, esto entre las 35 a 37 semanas. Y si es antes de las 34 semanas, preferencia cesárea, ¿no? Por la prematuridad. Acuérdense que estos bebitos pueden hacer hemorragias ventriculares, ¿no? Hemorragias ventriculares. Entonces, el corticoide está ya ampliamente conocido y lo que hace el corticoide es reducir la mortalidad perinatal, sobre todo porque va a evitar del distrés respiratorio, ¿no? La hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, de preferencia, ¿cuál? Betametasona. Antes de las 24 semanas no se debe administrar. ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿a dónde va a llegar el corticoide? A los neumocitos tipo 2. Y antes de las 24 semanas, pues ese bebito no tiene neumocitos. Entonces, por eso es que no se administra antes de las 24 semanas. O sea, no está indicado, no tiene razón, ¿no? Entre las 24 y 34 semanas, siempre pedir los exámenes hemograma, PCR, examen de orina, urocultivo, ¿no? Antibióticos, y empezar con antibióticos, AMPI, etcétera, y siempre dar claritromicina, ¿no? Los macrólidos. En caso de que sean alérgicas a la penicilina, pues miren, se puede usar teicoplanina, Astronam, más claritromicina. Y obviamente los corticoides, ¿no? Y siempre se tiene que evaluar el estado de bienestar fetal con el test no estresante, ¿no? Y se debe realizar cada 24 o 48 horas. Hay que evaluar, también hay que hacer una ecografía por lo menos una vez por semana, ¿no? Y neuroprofilaxis. ¿Con qué hacemos la neuroprofilaxis? Con sulfato de magnesio, sobre todo en aquellas gestaciones que son antes de las 32 semanas, ¿no? Para evitar la parálisis, el PCI, ¿no? Parálisis cerebral infantil. En caso de coriomionitis, interrumpir el embarazo inmediatamente y si no interesa la gestación, ¿no? Eso su compañera nos va a hablar después. Y el riesgo más importante, miren, para pacientes con RPM entre las 32 y 36 semanas es la coriomionitis. Entre las 28 y 32 semanas es la enfermedad de membrana hialina. Y el diagnóstico de RPM, miren, se acerca hasta un 100% con prueba de nitracina y el test de Ferm, ¿no? Si son positivas. Miren, con esas dos pruebas, ¿no? O sea, y no son caras, la nitracina para nada y la arborización, pues el test de Ferm, suficiente con tener una lámina de vidrio y enviarlo o ver solo puede ver, no necesariamente el biólogo, ¿no? Nosotros simplemente vemos y se visualiza la arborización. Entonces será positivo a pérdida de líquido amniótico, ¿no? Muy bien. Entonces, esto en cuanto a RPM. Entonces, vean lo importante de diagnosticar el RPM. ¿Por qué? Porque
RPM pues es una de las causas importantes para parto prematuro y hemos visto que el principal problema del parto prematuro, ¿no?, es de por sí la prematuridad, y con todo esto las complicaciones, la alta tasa de mortalidad que nos va a llevar la prematuridad, ¿no? La prematuridad. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó todo claro? ¿Se me escucha o no? Sí, doctora, todo claro. Sí, doctora, se escucha. Ya, gracias. Bien. Bien, jóvenes, bueno, no sé si ya han visto sus notas, ya está en el sistema. Me faltaría nada más, por favor, de alguna de las notas de práctica del doctor, del grupo del doctor,